Hola, buen día. Soy la doctora Yito Gerati Palafox. Soy médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamario. El día de hoy vamos a hablar del BI-RADS por mastografía. Agradezco de antemano la invitación. Vamos a revisar el léxico BI-RADS por mastografía y la importancia de su uso correcto. Sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres en todo el mundo. Un diagnóstico certero y el descubrimiento de la enfermedad en etapas tempranas adquiere relevancia debido al incremento anual de nuevos casos. En la página de Globocan se estima que este incremento será cada vez mayor, teniendo un estimado para el año 2040 de 886.274 nuevos casos en el continente americano. La mastografía es un instrumento de detección temprana cuando aún el cáncer es asintomático. Los diversos programas de tamizaje han demostrado disminución de la mortalidad hasta en el 25%. Tiene una sensibilidad del 63 al 87% que disminuye en mamas densas y una especificidad del 89%. El BI-RADS, por sus siglas en inglés Breast Imaging Report and Database System, fue creado en 1993 por el Colegio Americano de Radiología. Ha contado con diversas ediciones, incrementando cada vez nueva información de métodos diagnósticos, y actualmente contamos con la quinta edición, que fue publicada en el 2013, y se ha anunciado que para el 2023 contaremos con una nueva edición. BI-RADS se realizó como un instrumento para garantizar la calidad. Nos ayuda a ver cómo se deben de realizar los informes de los estudios por imágenes de la mama, disminuir la discordancia entre la interpretación de imágenes y las recomendaciones, y así facilitar los resultados. También nos permite recopilar datos revisados por especialistas que nos ayuden a garantizar la calidad de los procesos diagnósticos y de la calidad de atención. BI-RADS se divide en 6 categorías. BI-RADS 0 es un estudio incompleto que va a requerir una nueva cita para otros estudios y o comparación con mastografías anteriores. Del BI-RADS 1 al BI-RADS 5, de acuerdo a que estos hallazgos puedan ser malignos. BI-RADS 1 es un resultado negativo, donde se recomienda tamizaje de rutina. BI-RADS 2, hallazgos típicamente benignos, también se recomienda tamizaje de rutina. BI-RADS 3 son hallazgos probablemente benignos que requieren seguimiento a corto plazo o vigilancia mastográfica continua con un valor predictivo positivo del 0 al 2%. BI-RADS 4 es hallazgos de sospecha, donde se recomienda la biopsia y se subdivide de acuerdo a la presunción de malignidad entre A, B y C. BI-RADS 5, hallazgos altamente sospechosos de malignidad, donde se recomienda la biopsia y su valor predictivo positivo es mayor del 95%. Y BI-RADS 6, que es un diagnóstico maligno ya confirmado por biopsia. Aquí les muestro las indicaciones para la mastografía. Sabemos que en pacientes con riesgo promedio es anual a partir de los 40 años. Pacientes con alto riesgo por mutaciones genéticas o familiares con antecedente de cáncer en la premenopausia o mutaciones genéticas, 10 años antes de la edad del familiar más joven afectado por cáncer de mama, pero no menor a los 25 años. Aquellas mujeres que hayan tenido antecedente clínico de radioterapia en tórax entre los 10 a los 30 años anualmente, 8 años posterior a la radioterapia, pero no menor a los 25 años. Y mujeres que hayan tenido biopsia previa de neoplasia lobulillar, antecedente de hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ, o presenten cáncer de mama invasivo o cáncer de ovario desde el diagnóstico a pesar de la edad. Y sabemos que existen otros métodos diagnósticos que nos pueden aportar, tal como el ultrasonido, la tomosíntesis, ahorita la mastografía contrastada y resonancia magnética, y es importante considerarlos en cada caso. Esta es una tabla que viene en el avance del nuevo BI-RADS. Son básicamente las indicaciones clínicas, donde tenemos nuestra mastografía de tamizaje cuando las pacientes son asintomáticas,
y mastografías diagnósticas cuando es por seguimiento de BI-RADS 3, hallazgos clínicos o hallazgos por imagen, seguimientos posteriores a la biopsia o valoración en implantes. Y en pacientes que actualmente cuentan con un diagnóstico de cáncer de mama para valorar la extensión de la enfermedad antes de la cirugía definitiva o la respuesta durante el tratamiento neoadyuvante. Lo primero que vamos a valorar en la mastografía es la composición del tejido mamario. Este se divide en 4. El tipo A, que son las mamas que están compuestas casi en su totalidad por tejido adiposo. Tipo B, cuando hay sectores dispersos de tejido fibroglandular. Tipo C, que es un patrón heterogéneamente denso que puede ocultar nódulos pequeños. Y tipo D, cuando son mamas extremadamente densas que disminuyen la sensibilidad de la mastografía. Tener mamas densas confiere un mayor riesgo inherente de desarrollar cáncer de mama y en comparación con mujeres con tejido fibroglandular disperso tipo B, la probabilidad es de 0.6 para pacientes con tejido fibroadiposo, 1.4 para mamas con tejido heterogéneamente denso y 1.6 para mamas extremadamente densas. Ahora vamos a hablar de los descriptores en mastografía. Comenzaremos con los nódulos. Los nódulos son lesiones ocupantes de espacio que se observan en 2 proyecciones mastográficas. Cuentan con un borde completa o parcialmente convexo. A los nódulos les estudiaremos su forma, sus márgenes y su densidad. También debemos de hablar de su localización, su tamaño y su número. Dentro de su forma, es ovalada o se describe ovalada cuando esta es elíptica u ovoide y puede presentar 2 o 3 lobulaciones. Redondeada cuando esta forma es esférica, circular o globular. Cuando tienen una forma irregular, este es un hallazgo de sospecha. Aquí les traigo un ejemplo de un nódulo palpable con una morfología irregular que además cuenta con calcificaciones asociadas. El siguiente descriptor es el margen. Cuando hay una transición abrupta entre la lesión y el tejido circundante, al menos el 75%, corresponde a un margen circunscrito. Cuando el margen está oculto detrás del tejido fibroglandular, todo o más del 25%, corresponde con un margen oscurecido. Cuando el margen tiene ondulaciones de ciclo corto, es un margen microlobulado y este constituye un hallazgo de sospecha. Un margen indefinido es cuando no hay una delimitación nítida del tejido circundante total o parcialmente. El margen espiculado es aquellas líneas que se irradian desde la lesión hacia la periferia y este constituye un hallazgo de sospecha. Aquí les muestro un ejemplo, paciente que en el 2018 acude por una mastografía de tamizaje, se observa en la interlínea de cuadrantes en tercio medio, en mama izquierda un nódulo de bordes indefinidos. Esta paciente perdimos su seguimiento y en el 2021 acude por una mastografía diagnóstica por un nódulo palpable, donde podemos observar este nódulo espiculado irregular, hiperdenso en topografía palpable, que además tiene un ducto dilatado. El otro descriptor de los nódulos es la densidad. La densidad define la atenuación de los rayos X que se observan en el nódulo comparado con la atenuación de un volumen igual de tejido mamario sano. La densidad es un criterio subjetivo que es menos fidedigno a otras características. Sin embargo, cuando este es hiperdenso, tiene un valor predictivo del 70%. Ahora, vamos a hablar de las calcificaciones. Por su morfología se dividen en típicamente benignas y de morfología sospechosa. Y también debemos de
referir cuál es la distribución de dichas calcificaciones. Comenzaremos a hablar de la distribución. Cuando tenemos al menos 5 calcificaciones en un área pequeña de tejido, menor o igual a 1 centímetro, estas se definirán como de distribución agrupada. Si las calcificaciones se encuentran en un área de 2 centímetros cúbicos o más de un cuadrante, entonces se corresponden a una distribución regional. Si se observan en toda la mama, entonces tendrán una distribución difusa. Si estas calcificaciones se pueden encontrar en los ductos y sus ramas y siguen la forma anatómica de un lóbulo mamario, es decir, de un triángulo cuyo vértice se observa hacia el pezón, tienen una distribución segmentaria. Si las calcificaciones se distribuyen en una línea, que ésta puede ramificarse y sugiere una distribución ductal, entonces se definirán como de distribución lineal. Ahora, por su morfología, las calcificaciones típicamente benignas encontramos las cutáneas. Estas calcificaciones muestran un centro radiolúcido, pueden estar agrupadas y miden menos de 5 milímetros. Las calcificaciones vasculares son tractos paralelos, tubulares o lineares en clara relación con los vasos sanguíneos. Las calcificaciones groseras o macrocalcificaciones, que suelen medir más de 2 o 3 milímetros de diámetro, muy en relación con los fibradenomas en involución. Este descriptor en el avance del nuevo BIRAS nos mencionan que quedará como gruesas, que son aquellas calcificaciones más grandes y que muestran márgenes suaves. Las calcificaciones lineales gruesas están asociadas a ectasia ductal y tienen una forma de usos lisos o discontinuos. Calcificaciones redondas, estas en el BIRAS actual se describen como puntiformes cuando miden menos de 0.5 milímetros y redondas cuando son mayor a este número. Esto también en el BIRAS nuevo, en el avance nos refieren que quedarán únicamente como redondas. Las calcificaciones anulares son de aspecto de depósito de calcio sobre la superficie de una esfera, suelen ser ovaladas o redondas, tienen una superficie lisa, un centro radiolúcido y pueden medir entre 1 milímetro a 1 centímetro. Las calcificaciones distróficas suelen ser grandes, irregulares, con centro radiolúcido y estas suelen ser secundarias a radioterapia, traumatismo o cirugía. Las calcificaciones tipo leche de calcio, que son sedimento de calcificaciones en macro o microquistes, generalmente agrupadas, y en las proyecciones LM o ML suelen tener una forma semilunar, cóncava o lineal. Estas calcificaciones cambian su terminología quedando como en capas o layering. Ahora vamos a hablar de las calcificaciones con morfología sospechosa. Comenzaremos con las amorfas. Estas calcificaciones suelen ser calcificaciones de baja densidad que no es posible definir la forma. Cuando estas están difusas y bilaterales suelen ser de etiología benigna. Sin embargo, si presentan una distribución lineal, segmentaria o agrupadas, tienen un valor predictivo positivo del 20%, considerándose BIRAS 4B. Aquí en este ejemplo tenemos calcificaciones agrupadas, amorfas en la región retroareolar y hacia los cuadrantes externos. Las calcificaciones gruesas heterogéneas, son más evidentes que las amorfas, suelen ser irregulares entre 0.5 y 1 milímetro y suelen coalescer. Cuando tenemos un grupo en una mama, suelen tener un valor predictivo positivo del 15%. Si tenemos varios grupos y son bilaterales, suelen estar asociadas hacia fibroadenomas o liponecrosis. En este ejemplo, hacia el cuadrante superoexterno en tercio medio podemos observar un grupo de calcificaciones gruesas heterogéneas y además observamos una adenopatía axilar asociada. Este es otro ejemplo de
calcificaciones gruesas heterogéneas agrupadas en el cuadrante inferior interno en tercio medio en mama derecha. Las calcificaciones finas pleomórficas son calcificaciones que muestran morfología irregular de distintos tamaños y forma, usualmente menores de 1 milímetro. Estas tienen un valor predictivo positivo de 29%, categorizándose BI-RADS 4B. Si estas presentan una distribución segmentaria, este valor predictivo se incrementa al 60%, categorizándose BI-RADS 4C. Las calcificaciones lineales finas o lineales finas ramificadas suelen ser delgadas, lineales e irregulares, discontinuas menores de 0.5 milímetros, y estas tienen un valor predictivo positivo del 70% independientemente de su localización, de su distribución. Ahora vamos a hablar de las asimetrías. Las asimetrías son depósitos unilaterales de tejido fibroglandular que no pueden considerarse un nódulo. Tienen un borde cóncavo y grasa intercalada. Las asimetrías se dividen a su vez en asimetría, asimetría focal, asimetría global y asimetría en desarrollo, y estas tienen un valor predictivo positivo del 15%. Vamos a comenzar con la asimetría. Podemos observar en estas proyecciones mastográficas hacia cuadrantes externos un tejido fibroglandular que al cambiar de proyección, se modifica. La asimetría focal es un área de tejido fibroglandular que se observa en dos proyecciones, como esta que podemos observar en el cuadrante ínfero externo en tercio medio en mama izquierda. Como les decía, en el cono de compresión no podemos observar un nódulo y hay grasa intercalada. La asimetría global es una área de tejido fibroglandular extensa en comparación con la mama contralateral. Esta suele medir al menos un cuadrante o más, y si no está en asociación con otros hallazgos de sospecha o es palpable, se considera una variante normal. Y finalmente las asimetrías en desarrollo, que para poder diagnosticar estas asimetrías requerimos de los estudios previos. Aquí les muestro un ejemplo. En el 2014, paciente que acude a mastografía de tamizaje, podemos observar en el cuadrante superior externo, un tercio medio en mama izquierda, una asimetría focal, y en el 2022 en una mastografía de tamizaje podemos observar cómo hay un incremento en el área de este tejido, considerándose una asimetría en desarrollo y recomendándose biopsia. Este es otro ejemplo que les traigo. Es una paciente que en el 2019 acude a una mastografía de tamizaje. Ella tiene un antecedente de biopsia previa en mama izquierda con un reporte negativo, y se observa esta asimetría focal en la interlínea de cuadrantes inferiores en tercio medio en mama izquierda. En el 2020 acude y observamos que esa asimetría focal ha incrementado en su tamaño, considerándose una asimetría en desarrollo y recomendando la realización de una nueva biopsia. Esta es una paciente que en el 2019 acude a una mastografía de tamizaje. Se observa en la interlínea de cuadrantes superiores en tercio medio en mama izquierda una asimetría focal. No tengo las proyecciones adicionales, pero la paciente se deja en seguimiento. Por alguna razón la paciente no sigue su seguimiento adecuadamente, posiblemente la pandemia, y en el 2021 acude a una mastografía de diagnóstico por un nódulo palpable, y podemos observar en el área de la asimetría este nódulo con características de sospecha. Otro descriptor en mastografía es el conducto dilatado solitario. Esta es una estructura tubular o ramificada unilateral. Suele ser un hallazgo frecuente
asociado a carcinoma ductal in situ no calcificado. En el BIRATS actual nos recomendaban enviar a estas pacientes a biopsia. Sin embargo, se ha visto que en individuos asintomáticos tiene una probabilidad muy baja de malignidad y puede considerarse benigno, y es un hallazgo raro cuando no está asociado a características de imagen sospechosas, por lo que si encontramos este hallazgo es importante seguir estudiando a la paciente para decidir qué tan inconveniente es enviarla a un diagnóstico histopatológico. Otro descriptor es la distorsión de la arquitectura. Esta es una alteración del parénquima sin que pueda distinguirse un nódulo. Está frecuentemente en relación con antecedentes traumáticos o quirúrgicos. Si la paciente no cuenta con estos, entonces debemos considerar hallazgo de sospecha, y es importante saber que podemos encontrarla con otros hallazgos de sospecha. Ahora vamos a hablar de los hallazgos asociados. Podemos encontrar una retracción cutánea. Esto, en este ejemplo, un nódulo irregular, especulado, hiperdenso, que se observa que hay ya retracción del plano cutáneo. En este otro ejemplo, a la derecha, también observamos un nódulo en topografía palpable con bordes espiculados, y donde podemos observar que hay retracción del pezón y del plano cutáneo. El engrosamiento cutáneo, cuando la piel mide más de 3 milímetros de grosor. En este ejemplo, un nódulo palpable retroareolar que muestra retracción cutánea y engrosamiento cutáneo, retracción del pezón y engrosamiento cutáneo. El engrosamiento trabecular es el aumento en el grosor de los tabiques fibrosos de la mama asociado a cambios inflamatorios o sobrecarga hídrica. La adenopatía axilar es cuando observamos un ganglio anormal en la región axilar. Es importante contar con los antecedentes clínicos de la paciente. El primer ejemplo que les traigo es este caso que ya les había mostrado, que es un grupo de calcificaciones gruesas heterogéneas en cuadrante superior externo, que además tiene una adenopatía axilar asociada. El siguiente ejemplo es una mastografía de tamizaje. En el 2018 la paciente acude y se le categoriza BIRATS 2. Posteriormente, en el 2021 acude ya por un nódulo palpable y cambios en la mama. Podemos ver este nódulo con características de sospecha en tercio posterior, aunado a un engrosamiento cutáneo y engrosamiento trabecular. El ejemplo del lado izquierdo es una paciente con adenopatías axilares izquierdas que tiene un antecedente reciente de vacunación por COVID en el brazo izquierdo. Y en el otro ejemplo que les traigo es una paciente con adenopatías axilares bilaterales con un antecedente de artritis reumatoide. El ganglio intramamario es un nódulo ovoide o redondo de bordes circunscritos que muestra un centro lúcido y una estructura vascular adyacente. El ejemplo que les traigo del lado derecho es una paciente que acude a una mastografía de tamizaje. Se observa un nódulo ovoide de márgenes circunscritos en la interlínea de cuadrantes externos en tercio posterior, que se refiere como un ganglio intramamario. Posteriormente, el año siguiente, en su mastografía de tamizaje, se observa que este nódulo ha incrementado de tamaño y de densidad, y además la inteligencia artificial nos lo marca como un hallazgo de sospecha, y podemos observar que cuenta con márgenes espiculados. Es importante, si no tenemos la seguridad y certeza de que este nódulo se corresponde a un ganglio intramamario, es importante realizar proyecciones adicionales
o estudios adicionales para poder corroborar la naturaleza de ese nódulo. Las lesiones cutáneas. Esta es una paciente con antecedente de neurofibromatosis. Es pues muy evidente las lesiones cutáneas, pero cuando son lesiones cutáneas pequeñas que se puedan confundir con lesiones intramamarias, es importante que el técnico radiólogo nos marque la lesión o nos refiera en los datos clínicos que se presentan estas lesiones para no confundirnos. Ahora hablaremos del BI-RADS3. Es importante recordarles que no se deben de otorgar esta categoría en mastografías de tamizaje. Es importante efectuar proyecciones adicionales o otros estudios antes de otorgar esta categoría. Si después de esto encontramos un hallazgo que sabemos o queremos seguir, vigilar estrechamente, entonces sí vamos a otorgar la categoría y vamos a hacerle un seguimiento a los 6 meses. Si en 6 meses la lesión incrementa de tamaño o se modifica, se recategoriza como BI-RADS 4 o 5 dependiendo y se recomienda una biopsia. Si la lesión está estable y sin nuevos hallazgos, se categoriza BI-RADS 3 y se continúa con la vigilancia 6 meses de ambas mamas. Si 12 meses después de la primera mastografía de tamizaje la lesión aumenta de tamaño, se recategoriza a 4 o 5 y se recomienda una biopsia. Si no, si esta lesión está estable y sin nuevos hallazgos, continuamos con la categoría BI-RADS 3 con vigilancia en 6 meses de ambas mamas. Posterior a esos 6 meses, si la lesión aumenta de tamaño, se categoriza BI-RADS 4 o 5 y se recomienda la biopsia. Y si no, la podemos recategorizar BI-RADS 2 y recomendar tamizaje de rutina si el radiólogo decide que la estabilidad de 2 años es suficiente para confirmar la naturaleza benigna del hallazgo. Si el radiólogo determina que puedes confirmar la estabilidad, que prefiere confirmar la estabilidad a los 3 años, entonces se puede realizar una última mastografía 12 meses desde la última mastografía de tamizaje. Esta diapositiva se las traigo para mostrarles este caso. Es un nódulo en cuadrante superior externo en tercio posterior de morfología redonda con bordes espiculados de alta densidad. La inteligencia artificial nos la marca como un hallazgo de sospecha y además tiene distorsión de la arquitectura asociada. Entonces, básicamente es para recordarles que los hallazgos de sospecha no se deben de categorizar BI-RADS 0. En esta otra mastografía, proyecciones mastográficas en una paciente con patrón mastográfico tipo B, que de primera que llama la atención de primera a la primera vista. Calcificaciones finas pleomórficas agrupadas en cuadrante superior externo en tercio medio. La inteligencia artificial nos la marca como un hallazgo de sospecha, pero además observamos un nódulo en la interlínea de cuadrantes en tercio medio. Pedimos proyecciones complementarias y podemos observar las calcificaciones, a su vez este nódulo que muestra márgenes espiculados. Esta otra paciente acude por una mastografía diagnóstica por un nódulo palpable en mama derecha. Podemos observar este nódulo ovoide de márgenes espiculados hiperdenso en la interlínea de cuadrantes superiores en tercio medio en mama derecha, y en mama izquierda podemos observar cómo hay una distorsión de la arquitectura en la interlínea de cuadrantes superiores en tercio medio. Esta paciente acude a una mastografía diagnóstica. Podemos observar ese nódulo palpable de ovoide de márgenes microlobulados y hiperdenso, que además cuenta con un conglomerado axilar y ganglios
tipo masa que se realiza la biopsia y corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Un nódulo en la interlínea de cuadrantes en tercio medio en mama izquierda, isodenso, irregular, con bordes indistintos. Y se lleva a ultrasonido. Podemos observar que corresponde a este nódulo hipoecoico irregular que muestra márgenes espiculados en el ultrasonido, que se realiza una biopsia y corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Este otro ejemplo es una paciente con un nódulo irregular de márgenes espiculados en la interlínea de cuadrantes externos en tercio posterior de mama izquierda en relación a un carcinoma ductal infiltrante. Este otro ejemplo, mama derecha, nódulo redondo de bordes microlobulados, isodenso en mama derecha en relación a un carcinoma ductal infiltrante. Aquí observamos en la interlínea de cuadrantes externos en tercio posterior una distorsión de la arquitectura que muestra calcificaciones de baja densidad asociadas en relación a un carcinoma ductal infiltrante. En mama derecha, en cuadrante inferointerno, tenemos calcificaciones finas pleomórficas de distribución segmentaria en relación a un carcinoma ductal infiltrante. Otro ejemplo, en cuadrante superior externo, en tercio medio en mama derecha, una distorsión de la arquitectura con calcificaciones finas pleomórficas agrupadas asociadas. Se realiza biopsia, también corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Calcificaciones lineales finas y finas ramificadas en cuadrante superior externo en mama derecha, muestran una distribución segmentaria. Tenemos un grupo de calcificaciones finas pleomórficas en cuadrante superior externo en tercio posterior mama izquierda en relación a un carcinoma ductal. Y esta es una paciente con antecedente de cáncer de mama derecha con mastectomía y acude ya en vigilancia anual, acude a su mastografía. Tenemos la mastografía de un año antes y podemos observar la mastografía actual, donde observamos en la interlínea de cuadrantes superiores en tercio posterior esta simetría focal con distorsión de la arquitectura asociada que corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Y como les decía, el VIRAS también nos permite recopilar datos revisados por los especialistas y garantizar la calidad de los procesos diagnósticos y de la calidad de atención. Hay muchas publicaciones de la correlación histopatológica y en relación con los hallazgos radiológicos de las lesiones mamarias en las categorías de sospecha. Estos dos estudios son un poquito viejitos, pero bueno, básicamente ellos evalúan la forma de presentación de la patología maligna, la forma de presentación radiológica de la patología maligna, encontrando siendo que la más común son los nódulos seguidos de las microcalcificaciones, seguido de distorsión de la arquitectura. Y en el Hospital General de Mujer, en el Hospital General de México en el 2012, de nueva cuenta, la forma de presentación más frecuente es el nódulo seguido de microcalcificaciones más nódulos más ganglios y ganglios como forma de presentación. Entonces es importante también valorar región axilar. Este es un Quick Reference que viene en el AC-BIRADS, donde nos ayudan a revisar cómo debemos de hacer los descriptores de los hallazgos. Viene por método diagnóstico y bueno, es una herramienta que tenemos a la mano para utilizar. Y recordemos que la norma oficial mexicana 041 establece los pacientes con BIRADS 4 y 5, BIRADS de sospecha, se deben referir a un servicio especializado para su valoración clínica y biopsia en un tiempo que no exceda a los 10 días hábiles.
Y pues como conclusiones es importante cuidar la calidad de la imagen mastográfica y esto nos va a ayudar a un correcto diagnóstico. Hay que utilizar el léxico BIRATS adecuadamente en cada descriptor y todos los hallazgos, hacer uso de las herramientas con las que disponemos para poder otorgar una categoría adecuada y siempre referir todos los hallazgos que encontremos en ambas mamas y también en regiones axilares. Recordemos que viene una nueva edición BIRATS en el 2023. En el avance se ha mencionado que en el rubro de mastografía básicamente no hay cambios drásticos, sí se incluyen nuevos métodos diagnósticos y es importante esperar su publicación pues para estudiarlo más a fondo. Y por mi parte es todo, agradezco mucho su atención. Gracias.